Estos presupuestos llegan a esta Cámara con un Gobierno agotado, un Gobierno del pasado, un Gobierno acosado por la corrupción y por los escándalos, un Gobierno que, como se ha puesto de manifiesto esta mañana, no tiene un proyecto ilusionante y de futuro. Y el señor Montoro nos decía en su intervención que es muy importante para la economía la confianza. Es muy importante la confianza, decía el señor Montoro. Señorías, señor Montoro, ¿genera confianza el escándalo de mantener una persona durante un mes y medio utilizando esa persona las instituciones en defensa y el interés propio de esa persona? ¿Eso genera confianza, señor Montoro? Señorías, ¿genera confianza a un presidente del Gobierno desfilando por los tribunales por casos de corrupción? ¿Genera confianza tener en esta Cámara unos presupuestos que deberían haber entrado hace 6 meses en la Cámara? ¿Eso genera confianza? ¿Genera confianza que el Tribunal Constitucional haya tumbado una medida, su medida tributaria estrella, la amnistía fiscal, justamente por el artículo que tiene que ver con la justicia tributaria? ¿Eso genera confianza, señorías? ¿Genera confianza su propia gestión, señor Montoro, al frente del Ministerio? Es que son escándalos todos los días. Abrimos los periódicos y es un escándalo detrás de otro. ¿Eso genera confianza, señor Montoro? ¿Genera confianza que usted no cumpla ni los objetivos de déficit, ni de deuda, ni la regla de gasto en estos presupuestos? ¿Eso genera confianza, señorías? Ese tipo de confianza no la quiero para mi país, ni para mi economía. Ese tipo de confianza no la quiero para mi país. Y, efectivamente, señor Montoro, esta mañana ha presentado los presupuestos con poca ilusión, porque no ha presentado un proyecto que genere esperanza y futuro para los 46 millones de españoles. Pero es que usted le ha puesto poca pasión porque se cree muy poco en los presupuestos. Y, además, nos ha contado, señor Montoro, que lo que quieren estos presupuestos y su política económica es que el crecimiento económico llegue a la mayoría. Pero, señor Montoro, si no está usted dispuesto a reformar, a cambiar, a derogar la reforma laboral y a hacer un Estado social pequeño, jibarizado, ¿cómo va a llegar el crecimiento a la mayoría? Si esas son las dos razones que explican que el crecimiento no llegue a la mayoría, señor Montoro, ¿cómo va a llegar a la mayoría? Tenemos que hablar, en un debate tan importante como el que estamos celebrando aquí, tenemos que hablarle a los 46 millones de españoles y tenemos que hablar a los más de 2 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza infantil. Y tenemos que hablarle a los 300.000 dependientes que están en lista de espera. Y tenemos que hablarles a los millones de mujeres que se sienten decepcionadas por el incumplimiento del Pacto contra la Violencia de Género en estos presupuestos. Y tenemos que hablarle, señor Montoro, tenemos que hablarle a los 20 millones de personas que en estos años han perdido un 10% de media de su renta. Y tenemos que hablarle a esos jóvenes y a esos trabajadores que cuando se incorporan a su mercado de trabajo como consecuencia de la reforma laboral ganan un 30% menos, señor Montoro. Sí, la reforma laboral, porque ustedes han creado una nueva clase social, el precariado y el precariado joven. Eso es lo que crea el modelo de crecimiento actual. Y, señor Montoro, tenemos que hablarle también a los pensionistas. Tenemos que hablarle a los pensionistas, silencio, señor por Montoro. favor, silencio. Gracias, señora presidenta. Tenemos que hablarle a los pensionistas porque los pensionistas han trabajado duramente para conseguir su pensión. Porque su pensión se la han ganado, es un derecho, señorías. Pero ustedes están utilizando esa pensión como una mercancía para negociar estos presupuestos, para la negociación presupuestaria, para la negociación política, señor Montoro. Lamentable
lamentable, un escándalo. Señorías, no había dinero en los presupuestos para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo y así hay dinero. Un escándalo que se utilice el derecho de los pensionistas y a los pensionistas como mercancía electoral, como mercancía nuevamente en la negociación política. No hay derecho. Porque las pensiones, señor Montoro, las pensiones no son una mercancía, no están en la negociación política, son un derecho, forman parte del trabajo de toda una vida de millones de personas, señor Montoro. Por supuesto, señorías, lo que también hay que decir... Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias, señora presidenta. Lo que también hay que decir que no cambia el marco normativo, es decir, la reforma de pensiones del Partido Popular se mantiene. Dicho de otra manera, tal como la autoridad fiscal ha demostrado con los números del Gobierno, de aquí al año 2023 los pensionistas, con esa reforma que se mantiene, van a perder un 11% de poder adquisitivo. Por eso también hoy hay que hablarle aquí a los pensionistas. Miren, señorías, unos presupuestos son la expresión más nítida, más clara del modelo de sociedad que quiere un partido político o que quiere un gobierno. Esos son los presupuestos, la expresión más clara. Y estos presupuestos ponen de manifiesto que ustedes quieren una sociedad que compita, devaluando las condiciones de trabajo de los trabajadores, que compita con salarios bajos. Esto es lo que dicen los presupuestos. Y quieren un modelo de sociedad con un Estado social jibarizado, con la España del 38%, es decir, que el gasto social y productivo vaya cayendo hasta llegar al 38%, que son los ingresos en relación al PIB que tiene España. Ese es el modelo de país que ustedes quieren. Y con ese modelo de país, el Partido Socialista no coincide con esa expresión. Mire, les decía antes que los presupuestos son la expresión más nítida de lo que quiere un gobierno para un país. Es la herramienta más importante para la redistribución de la riqueza. Es la herramienta más importante. Mire, señorías, decir, como ha dicho usted esta mañana, señor Montoro, que los presupuestos son los más sociales de la historia, hay que mentir mucho. Hay que tener una actitud cínica, hay que ser muy tramposo, hay que mentir de manera reiterada para decir que estos son los presupuestos más sociales de la historia. Un momento, señoría. Señorías, les ruego silencio, por favor. ¿Cómo van a ser los presupuestos más sociales de la historia? Vamos a hacer un poco de... Vamos a hablar de conceptos básicos de economía. En primer término, para comparar dos cifras, lo que hay que hacer es compararlo en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta el IPC, el coste de la vida, para comparar dos cifras. Bueno, resulta que si incluimos el IPC, el coste de la vida, estos no son los presupuestos más sociales de la historia, de ninguna manera. Por tanto, engaña, miente. Claro, para comparar dos cifras, para compararlas con otros países o en el tiempo, hay que hacerlo en porcentaje de la renta nacional, del PIB. Mentira, estos no son los presupuestos más sociales de la historia. No lo son. Mire usted, son los menos sociales desde el año 2009. No son los más sociales, son los menos sociales del año 2009. Pero podemos seguir haciendo comparaciones. Estos presupuestos se pueden comparar en términos de prioridades de gasto. Es decir, en relación a lo que pesan en el presupuesto general del Estado. Por supuesto que tampoco son los más sociales, por supuesto que no. Es decir, que no son los más sociales si tenemos en cuenta los precios, no son los más sociales si tenemos en cuenta la renta nacional, no son los más sociales si tenemos en cuenta las prioridades, no son los más sociales. Usted es un tramposo compulsivo, señor Montoro, tramposo compulsivo. ¿Cómo van a ser, señorías, los más sociales? Si en el año 2017 y en el año 2018 ustedes van a regalar a las grandes empresas por la vía de beneficios fiscales,
por la vía también de menos ingresos públicos, van a regalar 3.000 millones de euros, 3.000 millones de menos ingresos, cuando a las familias le dice usted que le va a dar 1.000 millones de euros. En esos 3.000 millones de euros vamos a incluir, si me lo permite, los 2.000 millones de euros que le va a costar a los españoles el rescate del Banco Popular, los 2.000 millones de euros. Por tanto, trilerismo fiscal. Con una mano le dice a las familias que le va a dar 1.000 millones de euros y con otra mano a las grandes empresas 3.000 millones de euros. ¿Cómo van a ser los más sociales, señor ministro? ¿Cómo van a ser los más sociales, señorías? Si el gasto social crece un 2,8% y la riqueza nacional al menos crece, dice el Gobierno, un 4,3%, el ministro de Economía dice que va a crecer más. La economía crece en términos nominales un 4,3% y los ingresos tributarios van a crecer un 6%. ¿Cómo van a ser los más sociales? ¿Dónde está la justicia social ahí? Si resulta que ese gasto social cada vez es más pequeño. De esa manera siguen ajustando, llevando el gasto social y productivo a esa España del 38%. Por eso el crecimiento económico no va a llegar a la mayoría, señor Montoro. Nuestro país lo que necesita es una reforma fiscal en profundidad. ¿Para que se paguen más impuestos? No, porque los tipos impositivos españoles están en la media de la Unión Europea. Lo que sucede es que la recaudación está 8 puntos por debajo de la media de la zona euro. Lo que tenemos que hacer es cambiar de fondo el sistema tributario para que tengamos los recursos necesarios y hacer el sistema justo. Porque cuando usted, señor Montoro, dice que le va a regalar con una mano a las familias, le va a regalar 1.000 millones de euros bajando los impuestos, lo que sucede es que eso, ¿quién lo paga? ¿Quién lo financia si hay que reducir el déficit y además no se hace una reforma fiscal para que pague más el que más tiene? Lo pagan las rentas medias y los trabajadores con menos gasto social, con recortes en el estado del bienestar y subiendo los copagos y subiendo la imposición indirecta. Luego no es lo más social, es lo más regresivo. Señor Montoro, además, su política impositiva, tributaria, las finanzas públicas que usted dirige, es la pura improvisación, el parche, la chapuza y el cortoplacismo. No hay objetivos de medio plazo, no hay programas de medio plazo, es todo cortoplacismo. Las medidas que van en este presupuesto son medidas que este año van, pero probablemente el año que viene no van. Son de corto alcance. No hay una orientación de medio plazo para nuestro país. En estos presupuestos no se aborda, señorías, la reforma en serio del sistema de pensiones para resolver el déficit estructural del sistema de pensiones, señor Montoro. Mire usted, siguen socavando el IRPF, siguen parcheando el IRPF. Siguen puenteando el IRPF. Están haciendo ustedes un Frankenstein con el sistema tributario. Bueno, es verdad que ahora es con corbata naranja, pero Frankenstein, al fin y al cabo, se va a quedar el sistema tributario, señor Montoro. Esto es lo que están haciendo. No hay soluciones de medio plazo en estos presupuestos. Pero es que además, señor Montoro, usted, como le decía al principio, no cumple las reglas fiscales ni los objetivos fiscales, y los administra arbitrariamente. En el año 17, lo que ya sabemos es que ni la Administración Central ni la Seguridad Social cumplieron los objetivos de déficit y los de deuda. Pero es que lo que ya sabemos, lo ha dicho usted a Europa, lo ha dicho la autoridad fiscal, es que este año ni se va a cumplir la regla de gasto, ni el objetivo de déficit, ni el objetivo de deuda. Señor Montoro, ninguno de ellos se va a cumplir. Su ley de estabilidad presupuestaria es ya papel mojado. Forma parte de la serie de películas Chapuzas Montoro S.A. o S.L., como usted quiera. Chapuzas Montoro. Bueno, señorías, vamos a actualizar esa serie de películas. Ahora sería Montoro y Rivera asociados. Este sería el titular de la serie de películas que tenemos que actualizar. Sí, porque, señorías, señor Montoro, es verdad que por no cuadrar, lo que no cuadra
es el proyecto fiscal de Ciudadanos, del señor Rivera. Ese sí que no cuadra, porque ese es menos ingresos, más gastos para reducir el déficit. No, eso es inestabilidad financiera. Eso nos aleja de la Unión Europea. Eso, señorías, ¿cómo se llamaría eso? Decirle a cada cual lo que quiere escuchar. Populismo. Es decir, señor Rivera, eso que usted tanto tiene en la boca, populismo, y que tampoco se aplica. Es decir, decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar. Eso sí que no cuadra absolutamente nada. Señorías, señor Montoro, en la medida de que no tenemos política monetaria y que no tenemos política cambiaria, otra de las herramientas fundamentales en nuestro país, para la política económica, son los presupuestos y para modernizar nuestro país incrementando la productividad. Señor Montoro, sobre el crecimiento económico no se apunte ninguna medalla y devuelva todas las medallas que se ha apuntado, porque el crecimiento económico de nuestro país es a pesar del Gobierno. Y se lo voy a explicar a continuación, a pesar del Gobierno. Señorías, no, señor Montoro, no, tranquilo, si ahora puede contestarme, no se ponga usted nervioso y ahora me contesta. Mire, señor Montoro, esta mañana usted lo reconocía implícitamente, se ha dado cuenta, pero ha tratado de ocultarlo. Históricamente, nuestro país, para salir de una crisis, devaluaba su moneda y nuestras exportaciones mejoraban, se incrementaban, ganaban peso en el PIB, lo mismo que ahora. Pero ahora la devaluación no ha sido de la moneda, ha sido una devaluación del país, ha sido una devaluación de los trabajadores. Esa es la diferencia. Yo le compro, señor Montoro, el cambio de modelo de crecimiento. Claro que ha habido un cambio de modelo de crecimiento, un modelo de crecimiento que se fundamenta en incrementar la desigualdad para ser competitivos, en financiar el crecimiento y la competitividad por la vía de la desigualdad. Le compro el cambio de modelo de crecimiento, pero desgraciadamente es un mal modelo de crecimiento. Le decía anteriormente que devuelva las medallas del crecimiento económico y no se apunte ninguna. ¿Por qué le digo eso? Porque, vamos a ver, en lo que llamamos de legislatura, señorías, ¿alguna reforma económica se ha aprobado en esta legislatura? Ninguna. Como mucho, transposición de directivas europeas. ¿Qué visión de medio plazo tiene el Gobierno para la economía española? Ni una sola reforma se ha aprobado en esta legislatura. Señor Montoro, sobre I+D+I, ya está todo dicho. Presupuestan poco y ejecutan menos. No llega al 30% de la ejecución del año pasado. Está ya todo dicho. En capital tangible e intangible la inversión es menor en estos presupuestos y el año pasado que hace 20 años. La inversión en capital tangible e intangible. Podemos seguir hablando de la política industrial. La han recortado estos años un 41%. Ahora congelan el recorte. La congelan. Y hablan de que van a reindustrializar nuestro país con ese presupuesto. Señor Montoro, esa milonga a nosotros no nos la cuente y al sector industrial tampoco. Le podrá contar la milonga a otros, a nosotros no. Porque hay una reducción de un 40% en estos últimos años en política industrial. Han desmantelado el Ministerio de Industria y han desmantelado la política industrial. Por tanto, medallas, señor Montoro, sobre el crecimiento, ninguna. Los resultados, ahí están. El propio Gobierno lo reconoce en el cuadro macroeconómico. La productividad para este año va a crecer un 0,2. El año 17 creció un 0,2. Y, señorías, la productividad no es una variable importante. La productividad es la variable más importante que tiene este país para crecer de otra manera, para crecer en valor y para crecer por la vía de una competitividad sana y de futuro. Y ustedes, con su política estructural, una política basada exclusivamente en que pasen los días, que pase la legislatura. No hay un proyecto de medio plazo para este país. No hay una resolución de los problemas a medio plazo de nuestro país.
También me gustaría, si me lo permiten, señorías, hablar de las fuerzas políticas que van a apoyar este presupuesto, del señor Rivera y de las fuerzas políticas que van a aprobar este presupuesto. Todas estas fuerzas políticas nos dicen: nosotros apoyamos algunas medidas, pero no apoyamos todo el presupuesto. Eso es cosa del Partido Popular. No, oiga, señor Rivera, usted cuando aprueba el presupuesto, eso no cuela, apoya todo el presupuesto, toda la estrategia fiscal del Partido Popular. Porque, para que nos entendamos, ¿y por qué digo eso? El señor Rivera y Ciudadanos han apoyado todos los presupuestos del Gobierno, todos los techos de gasto, todos los objetivos de déficit, todas las revisiones del programa de reactivación y de nuestro país. Todo lo han apoyado. Luego, es el proyecto, es el plan fiscal y social del Gobierno. Por supuesto que sí. Y por otra razón, señorías. Señor Rivera, porque ustedes, señor Rivera, cuando huelen un Estado social mínimo, eso les pone, les gusta. Eso es elitismo económico puro y duro. Eso les pone, un Estado social pequeño. Pero no, señorías, pero no. Cuando se apoyan los presupuestos generales del Estado, se está apoyando unas cifras decepcionantes en la lucha contra la pobreza infantil. Muy importante, porque no solamente debe ser objetivo de país, no solamente es éticamente necesario, es que cuando invertimos en luchar contra la pobreza infantil estamos ahorrando de cara al futuro, estamos haciendo que nuestro sistema también sea un sistema más financiable, pero también están apoyando, cuando apoyan el presupuesto, están apoyando el incumplimiento del Gobierno con las mujeres en el plan de lucha contra la violencia de género que se incumple en estos presupuestos. Señorías, hablando de estas fuerzas políticas que apoyan el presupuesto, ¿ustedes aquí han oído hablar en algún momento de cuponazo en este Congreso? ¿A quién? Al señor Rivera. Cuponazo. ¿Y qué ha dicho el señor Rivera? Que era muy malo, que no había que apoyarlo. Bueno, señorías, en estos presupuestos el cuponazo va en la disposición adicional 107. Va el cuponazo. En la disposición adicional 107, pero con una salvedad, señorías, si me lo permiten, una salvedad, con efectos retroactivos al 1 de enero. ¿Por qué digo esto? Porque las ayudas a las familias, eso no se ha contado, las ayudas a las familias empiezan a mitad de año, pero el cuponazo empieza el 1 de enero de este año, luego con efecto retroactivo. Señor Rivera, no puede ya más hablar aquí del cupo vasco, no puede hablar de sumisión a los nacionalistas. Mire, estamos de acuerdo que el señor Montoro es un trilero fiscal. Con una mano te doy, con otra te la quito, pero usted es un trilero político. Por la mañana digo una cosa y por la tarde voto otra. Eso es trilerismo político, señor Rivera. A partir de ahora ya no se habla del cupo vasco porque usted va a apoyar con efectos retroactivos ese cuponazo. Por tanto, que se lo explique a los españoles, señor Rivera. Por supuesto, señorías, que hay otra política fiscal y hay otro proyecto fiscal y social para este país. Por supuesto que sí. Y lo hemos demostrado planteando una alternativa a estos presupuestos. Una alternativa, señor Montoro, que pone el corazón y en el corazón de la política la productividad y la redistribución de la riqueza, poniéndolo en el corazón de la política. Y para eso lo que planteamos es reorientar 8.000 millones de euros de tal manera que vayan al gasto productivo y al gasto social. Y hay una diferencia con relación al resto de proyectos económicos que se han presentado. Es la única que se toma en serio cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos fiscales. La única que se toma en serio el cumplir, incluida el Gobierno. Porque tengo que recordar, señorías, que el señor Montoro no cumple ninguna de las reglas. Ninguna.
como un campeón, señor Montoro, como un campeón, y encima le da clases y le dice a todo el mundo lo tiene que hacer y no cumple ninguna de las reglas, señor Montoro. Bueno, pues la alternativa del Partido Socialista es la única que busca cumplir con ese equilibrio presupuestario y esas reglas fiscales. Y lo que pretendemos, señor Montoro, es destinar 4.200 millones de euros a, en primer lugar, la educación, al I+D+I, a las políticas activas de empleo, a la reindustrialización y a la agenda digital, a la transición ecológica y también pensamos que hay que invertir en bienestar social. Y cuando pensamos en el bienestar social, señor Montoro, cuando pensamos en una alternativa fiscal y de futuro, consistente en el tiempo, sólida y además justa, estamos pensando en primer lugar en luchar contra la pobreza juvenil y contra la pobreza infantil. Y para eso pensamos destinar 2.400 millones de euros. Y apostamos por un plan de vivienda, y apostamos también por un plan de rescate joven, y apostamos por cumplir el pacto contra la violencia de género, y apostamos por destinar 700 millones de euros a resolver las listas de espera de la dependencia. Y también incrementamos en 1.000 millones de euros la protección por desempleo. Y todo esto, señorías, como le decía anteriormente, se puede financiar. Y se puede financiar porque se puede hacer un gasto público más eficiente. Si nos acercamos a los estándares europeos en eficiencia, podemos ahorrar y lo demostramos. Y además luchando contra el fraude y la elusión fiscal, porque, señor Montoro, lo que no se puede es luchar contra el fraude y la elusión fiscal disminuyendo en 2.300 efectivos la agencia tributaria hoy con relación al año 2011. Y no se puede luchar contra el fraude fiscal, señor Montoro, con esa amnistía fiscal. Señor Montoro, ustedes han elegido, si usted ha elegido, cuando dice que no hay dinero para los pensionistas, cuando dice que no hay dinero para el gasto social o para el gasto productivo, para incrementar la productividad, usted no quiere recordar que hizo una reforma fiscal que supuso un regalo fundamentalmente a las rentas más altas y a las grandes corporaciones de 13.000 millones de euros. Con 13.000 millones de euros, un punto del PIB, se podría hacer política social. Pero ustedes... Pero, señor Montoro, ustedes han elegido. La política es elegir. Y lo que eligen es tener un Estado jibarizado, lo más pequeño posible, comparado con el de Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía. Ese es el Estado social que ustedes quieren, porque entienden que la desigualdad es necesaria para el crecimiento económico. Y les digo, volviendo a nuestra alternativa fiscal y presupuestaria, que se puede financiar haciendo que los grandes grupos empresariales paguen al menos el 15% en el impuesto de sociedades, el 15%, y también que el 1% más rico de nuestro país contribuya más. Con eso le damos la vuelta como un calcetín a sus presupuestos, poniendo soluciones de medio plazo de modernización de nuestro país y también apostando por la cohesión social fundamental para que haya crecimiento económico. Señorías, señor Montoro, usted al gasto social y productivo, eso le llama despilfarro. ¿Cómo le llamó el año pasado? Borrachera de gasto público. Señor Montoro, para nosotros es crecimiento inclusivo. Para nosotros, señor Montoro, es dignidad de país. Eso es lo que para nosotros es el gasto social y productivo. Y nuestra propuesta de país va justamente a esa dignidad de los españoles. Una propuesta que quiere llegar a 13 millones de españoles y a 3,5 millones más de jóvenes. En total, más de 16 millones de españoles. Señor Montoro, para que haya dignidad de país, para que haya justicia social, necesitamos que haya justicia fiscal. Y ustedes, con este presupuesto, no lo garantizan. Gracias, señora presidenta. Señorías,
Cuando un miembro de un grupo parlamentario representa la historia de buena parte de los gobiernos de la democracia, no puede subir a esta tribuna sin reconocer lo que ha supuesto esa historia, reconocer lo que ha sido la historia del gobierno socialista en nuestro país. El señor Saura ocupa esta tribuna para decir que el Gobierno no tiene proyecto. No. Su proyecto, el que he explicado esta mañana, del Gobierno, es que en 3 años próximos de crecimiento económico hayamos cerrado completamente las heridas de la crisis económica. Completamente. En términos de desempleo, en términos de paro juvenil, en términos de restitución de la cohesión social y en términos de que España tenga el nivel de riqueza, el nivel de Producto Interior Bruto como nunca lo ha tenido en su historia. Eso es el proyecto de un gobierno. Su señoría entiende que eso es no tener un proyecto de país. Pues es al contrario, exactamente al contrario. Los gobiernos que destruyen la economía y la prosperidad son los gobiernos que quiebran a la sociedad. Los gobiernos que destruyen la prosperidad son los que dan lugar a que se genere el populismo. Los gobiernos que destruyen la prosperidad son los que llegan a que haya ciudadanos que piensen que por no ser miembros de esa sociedad, por ser miembros de otro país, estarían mejor. Eso es lo que hacen los gobiernos que destruyen la prosperidad. Y eso es lo que hemos estado viviendo en España. Y eso es el riesgo que tenemos que superar de una vez por todas en nuestro país. El riesgo de la ruptura social y el riesgo de la ruptura política de España. Y para eso necesitamos prosperidad, porque sin esa prosperidad no podemos repartir el bienestar, que es la propuesta que ha traído esta mañana el Gobierno a esta Cámara. Repartir la prosperidad. Usted, como miembro del del Partido Socialista, es un digno representante del Partido Socialista en la oposición. Tengo que reconocerle, señor Saura, que frente a las descalificaciones que ha dirigido a mi persona, yo se la voy a referir a la suya, diciéndole que es usted un excelente representante de la oposición. Está muy bien para España que el Partido Socialista siga años tras años representando a la oposición, porque hoy el líder del Partido Socialista de hoy no está sentado en ese escaño. No lo está. La última vez que tuve ocasión de debatir con él fue en la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2016. Y en esa ocasión, pues he tenido ocasión de volver a presentar unos proyectos de ley, presupuestos generales del Estado, y ya le dije en su momento, aquel año, al señor Sánchez, que él no iba a estar sentado en el escaño. ¿Quién acertó? ¿Quienes seguimos estando en el Gobierno o quien no está sentado en el escaño? Señor Ábalos. ¿Maniobras? Señor Ábalos. Ustedes confunden la democracia con las maniobras políticas de sus representantes. Hoy hay un Gobierno del Partido Popular en minoría porque, efectivamente, la mayoría del Grupo Socialista lo facilitó. Y eso es bueno para España. Y eso es bueno para el crecimiento de los españoles. ¿Sabe lo que diferencia cada año al año anterior, señor Saura? Que hay más de 500.000 personas trabajando. El año 17 frente al año 16. Más de 600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. ¿Eso le parece poco resultado? ¿Usted quiere, y el Grupo Socialista quiere, que haya 500.000 personas trabajando más en el año 2018 que en el año 2017? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta
que es la que tienen que hacerse en clave política. Esa es la pregunta que da sentido a que estemos sentados en estos escaños. Pero ¿cómo se puede decir que cuando en un país se produce un crecimiento del 3,1% el año pasado, cuando en un país en este primer trimestre del año 2018 se produce un crecimiento del 3% sobre el mismo trimestre del año anterior y se están creando más de 500.000 empleos al año en ese país, ¿cómo se puede decir que el país no está funcionando, que el país no va adelante, que el país necesita reformas? Claro que sí, pero ¿cuándo no necesita un país reformas? Pero lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en minoría es llamar a la responsabilidad del Partido Socialista, a la responsabilidad de que se comprometa con esas reformas. Porque si hemos podido avanzar en el 17 y en el 17 se han creado más de 500.000 empleos, se han creado más de 600.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social, si en el 17 hemos cubierto el récord de exportaciones españolas en el resto de Europa y en el resto del mundo, si en el 17 es el máximo, hemos hecho el mayor registro de inversión extranjera en España, máximos históricos. Si en el 17 la prima de riesgo país, que es la que mide la confianza de los mercados en España, y en el 18 está haciendo registros por debajo de los 70 puntos básicos, cuando en el año 11 y 12 llegó a estar en 640, 650 puntos básicos. ¿Usted cómo mide la confianza? ¿Reuniéndose con sus amigos en un bar, echando la tarde? Y entonces ahí es donde cala la confianza, ¿o no se mide? ¿No se mide en el índice de confianza al consumidor que publica el ICO? ¿No se mide ahí esa confianza y no se mide en la inversión internacional en España esa confianza? Y no se mide, como decía el señor Saura, en el cumplimiento de los objetivos de déficit. Eso ha sido ya lo definitivo de esta tarde, que no se han cumplido los objetivos de déficit. Hombre, es que hay cosas que... Vamos a ver, ¿cuál era el objetivo que efectivamente ustedes, el Grupo Socialista en esta Cámara, votó en el llamado techo de gasto, que son los objetivos del déficit público para el año 2017? ¿Era o no era el 3,1% del Producto Interior Bruto para el año 2017? ¿Se ha conseguido ese objetivo? Reduciéndolo en relación con el año 2016 en 14.200 millones de euros. ¿Se ha conseguido o no se ha conseguido? Pero es que esto de los debates económicos y presupuestarios, llámale dificultad que tienen, es que se miden, se cuantifican. Uno no sube aquí a decir realidades que no existen. Eso se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos los españoles, gracias al compromiso de las administraciones públicas, gracias al cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, gracias al cumplimiento de las siguientes leyes, como la ley que prohíbe la deuda comercial en nuestro país y que obliga al pago de proveedores de todas las administraciones dentro de los plazos marcados por la Ley de Morosidad. Eso es cumplir, pero no es cumplir solo con Europa, que ya es, porque somos Europa y tenemos que cumplir con Europa cumpliendo con nosotros mismos, con las políticas que más nos conviene como país. Eso es hacer, y lo que me ha parecido de verdad, oiga, y me lo apunto, créame, en el corazón, que el señor Saura, representando al Grupo Socialista aquí, suba a la tribuna para decir que el auténtico compromiso del Grupo Socialista es en la estabilidad presupuestaria. Hombre, esto sí que ha sido la apoteosis realmente de una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado del año 2018. La apoteosis, vamos. Oiga, no me lo entienda como una crítica, entiéndamelo porque me ha parecido formidable. Solo que el Partido Socialista ha gobernado 2 periodos en España. Solo ocurre esa circunstancia.
2 periodos cerrados. En el año 95, con un déficit público del 7% del PIB. Por cierto, en el año 93, el último gobierno del presidente González, sucediéndose a sí mismo y poniendo como portavoz del grupo parlamentario a quien había sido su ministro de Economía y Hacienda, reconoció un déficit oculto de 3 puntos de PIB. No está mal, ¿eh? 3 puntos de PIB. Bien, pero bueno, el gobierno socialista en el año 95 cerró con un 7% de déficit público. Volvió a gobernar en la segunda fase de nuestra democracia, en los años 2000, sí. ¿Cómo cerraron? ¿Cuál fue el déficit público que dejaron, señor Saura? El 9,3% del Producto Interior Bruto. Más una deuda comercial, que quiere decir una deuda reconocida y no pagada, de 35.000 millones de euros. Ese es el saldo de los gobiernos socialistas de España. Ese es el saldo. Por lo menos suba aquí, ahora que usted sube emocionado, abrazando la estabilidad presupuestaria, pues yo la verdad es que me siento conmocionado, ¿no? O sea, realmente me siento, no sé, ha sido un choque emocional decir que ellos son auténticamente la estabilidad presupuestaria de España. Oiga, pero usted es capaz de subir a decirme una sola de sus administraciones que efectivamente no esté todo el día renegando de la ley de estabilidad presupuestaria y cumpliéndola, porque no le queda otra obligación. No le queda otra obligación que cumplirla, pero reniegan de ella, de los controles de Hacienda, de los controles de Europa, de los controles del mundo, porque ellos, los socialistas, lo que entienden es que gobernar es gastar. Pero eso sí, proponen reformas tributarias, que también ha tenido su aquel, señor Saura. ¿Ha descubierto usted el impuesto sobre sociedades? Ya lo había hecho público el Partido Socialista. ¿Lo ha descubierto? ¿Me quiere usted explicar solo una cosa, señor Saura? Solo una cifra. ¿Sabe cuál era la recaudación del impuesto sobre sociedades en el año 11, cuando dejó de gobernar el Partido Socialista? 16.000 millones de euros. ¿Sabe cuál fue la recaudación del impuesto sobre sociedades en el año 2007, antes del comienzo de la crisis? 44.000 millones de euros. Oiga, para bajar de 44 a 16.000 ya es bajar, ya es bajar. ¿Y qué hizo el Partido Socialista en el Gobierno para evitar esa caída de recaudación? Esto que ha traído usted tan brillantemente aquí, ¿qué es? Aplicar un tipo efectivo de gravamen sobre los resultados contables. ¿Sabe cuál fue el tipo efectivo de gravamen de los grupos consolidados en España? ¿Cuánto pagaban cuando llegó el gobierno del Partido Popular? El 3%, la media. Señor Saura, ¿me quiere usted explicar por qué? Porque yo ya había sido gobierno antes y fui ministro de Hacienda antes y conmigo pagaban el 14 y el 15%. Y resulta que volvemos y pagan el 3%. El 3% sobre el resultado contable. Bien, no está mal, lo que es realmente una transformación del impuesto sobre sociedades. Esa es la credibilidad que aporta, no usted me refiero, sino el Grupo Socialista. Mire, cuando uno ha tenido responsabilidades de gobierno, lo primero que tiene que hacer es reconocer efectivamente cuáles han sido los errores para no volver a repetirlos. Sobre todo para no volver a repetirlos. Porque tenemos cosas importantes por acordar con el Grupo Socialista. Hasta puedo entender que mantenga la enmienda a la totalidad. No puedo entender que diga, porque no ha dicho ni una palabra, que no le gusta la subida del sueldo de los funcionarios. No ha dicho ni una palabra. Yo le rogaría que subiera a la tribuna para decir si rechaza la subida acordada con los sindicatos de la función pública para el año 2018, 2019 y 2020. Se lo rogaría que subiera a explicar por qué no quiere que subamos los sueldos y mejoremos los empleos y mejoremos también especialmente las nóminas de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que incorporan estos presupuestos. Suba y diga por qué.
Diga Suba, ¿por qué? Porque no ha mencionado los temas. Suba y diga por qué no le parece bien que subamos las pensiones en nuestro país. Yo he explicado esta mañana que las pensiones, el criterio del Gobierno es que suban de acuerdo con la evolución económica de España. Y he apelado al Pacto de Toledo. Suba a decir que su compromiso es el Pacto de Toledo, que es muy importante que acordemos efectivamente cuál es el futuro inmediato de las pensiones en España. Suba a comprometerse. Eso es lo que traen los presupuestos generales del Estado. Y suban a comprometerse también en términos de financiación autonómica, porque ahí hay nuevos recursos, más de 4.000 millones de euros nuevos para la financiación autonómica que contienen estos presupuestos generales del Estado. ¿A usted le parece mal el sistema actual? A nosotros no nos gusta y estamos proponiendo reformarlo. ¿Y también le parece mal la propuesta que está en estos presupuestos de reestructurar la deuda que tienen las comunidades autónomas y las corporaciones locales con el Estado? ¿Le parece mal al Grupo Socialista? Esas son las preguntas que tienen que realizarse. A ustedes mismos, sí, ya sé, si no me lo van a contestar ahora, sí. No, esto es dinámica parlamentaria. Pero háganse esta reflexión de fondo, porque vale la pena. Créame que vale la pena. Creo que vale la pena que utilicemos esta legislatura, porque vale la pena que realmente, una vez que ya hemos despertado un crecimiento económico, el más sano de nuestra historia, señor Saura, porque usted reconocerá que nunca España creció 6 años con un superávit por cuenta corriente, nunca antes, ni con las devaluaciones, lo habíamos conseguido, lo que quiere decir que tenemos una economía mucho más competitiva, como nunca lo habíamos tenido. Y hoy tenemos también un país que puede hacer frente a los shocks que pueda sufrir porque ha habido un desapalancamiento en el sector privado desde el año 11 acá de 440.000 millones de euros. Y, por tanto, eso lo han hecho las empresas, lo han hecho las familias. Nunca como ahora las empresas están autofinanciando su inversión y, por tanto, son las empresas las que deben llevar adelante esa recuperación económica, eligiendo el sector de actividad que les caracteriza. Y claro que tenemos un modelo de sociedad distinto, claro que lo tenemos, señor Saura, vamos, solo faltaba. A ver si ahora nos vamos a confundir a estas alturas, ¿no? Después de todo lo que llevamos recorrido, ¿no? Ustedes son socialistas y usted sube aquí y dice con toda naturalidad, ustedes no definen la política de las industrias en España, solo faltaría. Eso ya se lo vamos a ir a decir aquí al señor Garzón, que es comunista, al señor Iglesias, que no se honra en estos debates, no vaya a ser que se le vea que no maneja las cifras. Bueno, no pasa nada, todo es cuestión de estudiar. Todavía tiene edad de estudiar y de darle, creo que el estudio realmente es muy convencimiento. Y ustedes son socialistas y es la gran diferencia. La gran diferencia es que nosotros creemos que la gente es la que lo hace. La gente es lo que le hace la economía de un país, hace grande a la economía de un país. Y son las empresas, son los autónomos los que deciden dónde van a invertir, dónde van a implantar su negocio. Silencio, por es favor. esta gente que nos da lecciones todos los días de economía. Desde luego a mí me la da todos los años que llevo intentando aprender realmente esa formidable ciencia social que es la economía y su parte que es la hacienda pública. Y por eso, cuando usted lee en un presupuesto público, que desde ese presupuesto público no se hace intervencionismo para hacer empresa, pues la verdad es que, claro que somos diferentes. Ustedes son socialistas. Pero eso no quiere decir que no tengamos que coincidir en los elementos fundamentales, como es la financiación del Estado. ¿Cuáles son las prioridades del Estado? Y, en concreto, las prioridades del estado de bienestar. Tenemos la obligación de coincidir. ¿Cómo presta el Estado sus servicios públicos fundamentales, en la defensa nacional, en la administración de justicia, en la seguridad ciudadana? Eso es un Estado.
Y un Estado tiene que comprometerse las formaciones políticas en la definición y en la configuración de esas funciones básicas del Estado. Porque nosotros, el Gobierno del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, está cumpliendo sus compromisos en la lucha contra la violencia de género. Que quede muy claro que está cumplido ese compromiso. Porque no podemos entender una sociedad donde existe esa violencia de género. Y nosotros, el Gobierno del Partido Popular, es el primer comprometido en la erradicación de todo tipo de violencias, pero de esa tan impropia de nuestro tiempo y donde realmente recae sobre la mujer un tipo de violencia que es completamente inadmisible e inexcusable. Para eso destinamos recursos, para eso pedimos el compromiso de las administraciones autonómicas y de las corporaciones locales, cumpliendo escrupulosamente lo que ha sido un pacto configurado entre todos para que podamos llevarlo adelante. Así que, señor Saura, por lo demás, usted siga en su melodía llena también de improperios hacia este ministro, que eso ya llevamos unos cuantos años, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a modificar a estas alturas, ¿verdad? Usted siga con estos improperios y usted, lo que yo le tengo que modestamente tratar de explicar es que cuando hemos bajado impuestos y ha aumentado la base imponible, pues hemos recaudado más. Eso es lo que ocurrió con los primeros gobiernos del Partido Popular. Eso es lo que no ocurrió con los gobiernos socialistas, que hicieron la reforma fiscal en el 2007 y en el 2008 y el 2009 perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Eso es lo que ocurrió exactamente, que perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Y, por cierto, la equidad tributaria tan señalada se la podían haber explicado al anterior gobierno socialista, porque fue el que suprimió el impuesto sobre patrimonio, acuérdese, y luego lo volvió a reponer, pero lo suprimió, como medida anticrisis, lo suprimió. Y aquí me sonrío, porque no me queda otro remedio. Yo había sido ministro de Hacienda del Gobierno del Partido Popular en la segunda parte, la segunda legislatura de los gobiernos del Partido Popular, y a mí no se me había ocurrido suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Se les ocurrió a ustedes, los progres socialistas, se les ocurrió a ustedes, se les ocurrió. Y también en la reforma del IRPF se les ocurrió otro tratamiento, que ahora sube aquí a decir con todo el desparpajo, con toda la gallardía, sube a decir que nosotros hacemos reformas para los ricos. Mire, en la reforma fiscal del 2007 del IRPF, ustedes introdujeron un gravamen diferente para las rentas del capital. Y a partir de la reforma socialista del 2007, en España las rentas del capital tienen un gravamen diferente que las rentas derivadas de los rendimientos del trabajo, de las nóminas, de las pensiones y de las actividades profesionales. Eso lo introdujeron ustedes en el 2007. Ustedes tan progres y tan equitativos socialmente, ¿o no fue así? ¿O no fue así? No fue así. Mire, lo que ocurre también es que hay una realidad económica que se impone. La misma que hizo que en el 2010 aquí subiera un presidente de gobierno socialista a imponer las mayores restricciones sociales de nuestra historia. Por cierto, votadas por el señor Sánchez, que ocupaba un escaño ahí, votando a favor de la congelación de pensiones, a favor de la reducción del sueldo de los funcionarios un 5%. Porque entonces los que advertíamos, subíamos a esta tribuna desde la oposición, decíamos, tenemos una crisis muy grande encima, la realidad económica y presupuestaria se va a imponer. Y se impuso. El problema es que lo pagaron quienes no tenían que haberla pagado. Pagaron los errores del Plan E, de ese
programa de financiación autonómica nueva del 2009. Se pagan los errores, se pagan muy duramente en un país. Se pagan y se siguen pagando esos errores. Pero ahora estamos en el 2018 y el presupuesto que trae el Gobierno es un presupuesto que quiere ser constructivo. Podemos entender que ustedes mantengan la enmienda a la totalidad por razones políticas generales y que suba a esta tribuna a criticar a otros grupos políticos. Bueno, bien, allá ustedes con lo que entienden de adversarios políticos. Pero lo que está claro es que necesitamos entendernos con el Partido Socialista. No podemos hacer una reforma de la financiación autonómica en España sin el Partido Socialista. Ustedes gobiernan 7 comunidades autónomas y son cogobierno en el País Vasco. No podemos hacerlo sin ustedes, Por tanto, apelo a su responsabilidad. Apelo a su responsabilidad en el Pacto de Toledo. No podemos definir lo que será el futuro inmediato de las pensiones sin el Partido Socialista. Señor Saura, señora Robles, no podemos ni debemos hacerlo. Tenemos que hacer que las pensiones sean una cuestión fuera del debate político. Tenemos que dar seguridad y fiabilidad a esas pensiones. Y eso estamos proponiendo a los grupos que hagan propuestas, pero de subida y de financiación, que es lo que necesitamos para el Pacto de Toledo, que es realmente dar seguridad y fiabilidad a ese presente y a ese futuro de pensiones. Y lo necesitamos ya, Por eso acabo, señor Saura, instándole a su responsabilidad, a la responsabilidad del Grupo Socialista, que vaya más allá de la enmienda a la totalidad, que lo hagamos en enmiendas parciales coincidentes, que lo hagamos en la reforma del Pacto de Toledo, de la actualización, que lo hagamos también con urgencia en la reforma de la financiación autonómica y de la financiación local, porque ahora podemos hacerlo, tenemos recursos para hacerlo y podemos también empeñarnos juntos en ese concepto, en ese gran concepto que significa la estabilidad presupuestaria para asentar la recuperación económica y la creación de empleo para que efectivamente el año próximo podamos tener ya en el año 19 20 millones de ocupados y en el año 20 tengamos 20 millones y medio y por tanto tengamos también el mayor nivel de ocupación que ha tenido récord histórico en ocupación de nuestra historia. Muchas gracias, señora presidenta. Por el señor Pedro Sánchez no se preocupe. No volverá al escaño en la oposición, volverá al escaño del Gobierno. No se preocupe. Señor Montoro, yo me paso todas las tardes en mi despacho trabajando delante del ordenador. No entro en desvergüenzas, como usted ha querido entrar esta tarde aquí. Todas las tardes trabajando. No entro en bajar la pelota como usted en desvergüenzas y en descalificaciones, señor Montoro. Señor Montoro, le he seguido atentamente toda la intervención. No me ha contestado a la cuestión nuclear de mi intervención. ¿Cuál es? Que el gasto social no es el más grande de la historia de nuestro país, que el gasto social no es el más importante. No me lo ha podido rebatir, señor Montoro. No. Ustedes lo que quieren, y lo ha reconocido, por eso son de derechas, es jibarizar, hacer pequeño el gasto social. Ahora hablaremos de impuestos y hablaremos del impuesto de sociedades, pero no me ha contestado al elemento fundamental. No. ¿Cómo va a ser el más social? ¿Cómo va a ser el más social? Si crece un 2,8 el gasto social, crece la economía un 4,3, crece los ingresos tributarios un 6, ¿no es el gasto social más grande? No, es un gasto social que va perdiendo peso. Y eso es lo que dice su plan presupuestario, eso es lo que dice su plan de actualización que ha enviado a Europa. Es todo eso y no me lo ha contestado, señor Montoro. Bien, sobre la gestión de los
de los gobiernos socialistas y lo bien que lo ha hecho usted, señor Montoro. Vamos a ver, en la historia democrática de nuestro país, en otro ciclo o en la parte del ciclo parecido a esta, solo ha habido 3 superávit públicos en la historia. 3. Solamente 3. En el año 2005, en el año 2006, en el año 2007, que gobernó el Partido Socialista, señor Montoro. 3. Pero es más, señor Montoro, pero es más. Es que usted, que lleva tantos años de ministro de Hacienda, así nos va a la Hacienda Pública Española, tantos años de ministro de Hacienda, en ningún año ha tenido superávit. En ningún año, señor Montoro. Es más, lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional es que España, de las economías industrializadas, es del año 2012 donde más ha crecido la deuda en porcentaje del PIB, señor Montoro. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo acaba de decir. Pero le digo más, en otro momento del ciclo parecido a este, la deuda pública fue el 35% en relación al PIB. Gobiernos socialistas. Ahora la deuda pública está en torno al 100% del PIB, señor Montoro. En fin, ahí está la diferencia. Podría continuar. Ustedes tuvieron una tasa de paro del 27%, del 26-27%. En otro momento similar del ciclo, la tasa de paro estuvo situada en el 8%. Señor Montoro, claro que hay diferencias, pero no, lo que no puede hacer aquí es las trampas habituales que usted utiliza en cada una de sus intervenciones. Por eso le he dicho que es un tramposo compulsivo, pero con nosotros no, y conmigo menos, señor Montoro. Pero le digo más, es que el gobierno socialista en un momento complicado le dejó las cuentas de la Seguridad Social en equilibrio y con un fondo de reserva de 76.000 millones de euros. Y ustedes tienen un déficit estructural de la Seguridad Social como nunca en la historia y han dilapidado el fondo de reserva de la Seguridad Social. ¿Pero dónde está la buena gestión, señor Montoro? Señor Montoro, vamos a ver, y ya que se pone a ir para atrás, o sea, se ha ido al 2007, al 2006. Oiga, ¿por qué no se va al 2003? ¿Quién gobernaba en el 2003? ¿Quién era el ministro vicepresidente económico y de Hacienda? El señor Rato. Ah, el señor Rato, el milagro, su jefe, el milagro económico del Partido Popular, el señor Rato, que cuando fue vicepresidente defraudó a Hacienda y tenía recursos en paraísos fiscales. Ese es el modelo económico que usted quiere para nuestro país, señor Montoro. Mire, sobre los impuestos del que usted ha hablado anteriormente. Y termino ya, señora presidenta. Mire, lo que quiere el Partido Socialista, la propuesta del Partido Socialista, ¿sabe cuál es? Que pague más el que más tiene, que se contribuya de acuerdo con la renta y la riqueza. Exactamente lo que dice la Constitución. No queremos otra cosa que cumplir el artículo 31 de la Constitución. Exactamente el artículo que ha dicho el Tribunal Constitucional que usted no cumple. Nosotros queremos cumplir la Constitución, nada más y nada menos, señor Montoro, porque usted se ha pasado toda su vida, la política y la profesional, buscando que las grandes fortunas, las grandes corporaciones no paguen impuestos. Eso es a lo que se ha dedicado en toda su vida profesional y en su vida política, señor Montoro. Mire, sobre el impuesto de sociedades, no nos haga trampas, Mire usted, en el año 2007 las empresas tenían unos beneficios contables, exactamente en 2007 los mismos que van a tener en el año 2018, los mismos. Ahora, este año, de acuerdo con sus estimaciones, se va a pagar en el impuesto de sociedades la mitad de lo que se pagó en el año 2007, con los mismos beneficios contables. Señor Montoro, ¿dónde está la diferencia? La derecha y la izquierda, ¿no es lo mismo? Y acabo ya. Usted nos pide responsabilidad. Mire, no le voy a recordar, en un momento difícil para España, lo que usted le dijo a la señora Oramas. No se lo voy a recordar, porque ya se lo han recordado muchas veces. No se lo voy a recordar. Lo que en un momento tan difícil para el futuro de España usted le dijo a la señora Oramas, que dejara que España se cayera, que usted iba a sacar a España del apuro. No le voy a decir eso. Mire usted,
Señor Saura, ha excedido con mucho su tiempo. Termino, señora presidenta. Señor Montoro, no vamos a apoyar los presupuestos porque son unos presupuestos de derechas y ya tiene socios de derechas para apoyar esos presupuestos. Gracias, señora presidenta. La memoria personal, ¿no? Digo, me vuelve a la imagen cuando el señor Rodríguez Zapatero, siendo líder de la oposición, ocupó este escaño, ocupó esta tribuna para hacer la misma enmienda a la totalidad, y yo como ministro de Hacienda en el año 2003, cuando ya de pronto ¿habrá un gobierno socialista en España? Ciertamente lo hubo. Y el señor Rodríguez Zapatero se sentó ahí. Pero no olvide lo que yo también tuve la oportunidad de decir en aquel momento. Cuando el gobierno socialista llega a España, habrá millones de parados. Eso es lo que se cumplió. Cuando el gobierno socialista llegó a España y malgastó la herencia recibida, dejó una destrucción de 3 millones de puestos de trabajo. Dejó el déficit público. ¿No es así? No es así. No se destruyeron esos millones de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, vamos, nada, no. Lo destruyó la gente. No lo destruyó una política equivocada y un diagnóstico equivocado de la crisis económica. El señor Rodríguez Zapatero ganó las elecciones del 2008 diciendo que no habría crisis económica. ¿O no fue así tampoco? ¿No ganaron el Partido Socialista negando la crisis económica en el año 2008? Pues hubo crisis económica. Hubo crisis económica como estábamos advirtiendo quienes estábamos en la oposición. Y esa crisis económica todavía nos ha dejado el legado del que he hablado esta mañana y que tratamos de superar. Y un día, no sé si los españoles elegirán que el señor Sánchez, que tiene edad, pues ocupe la presidencia del Gobierno de España. ¿Quién sabe? Pero lo que es muy importante es que si eso ocurra, no vuelva a ocurrir lo que ha sido el legado de los gobiernos socialistas, que sea más paro, más déficit, sacar la credibilidad de España una vez más de la frontera. Porque no compare lo que han sido las llegadas del gobierno popular, que han sido todas para enmendar la herencia de los gobiernos socialistas. Todas, dos veces. Y 2 veces ha ocurrido, señor Saura. Ha sido así. Y usted confunde lo que es la ecuación general de la economía, que se compone por los saldos de los agentes económicos. Sector empresas, sector familias y sector público. Y claro, el sector público puede tener un superávit, como tenía en el 2007, de +2. Pero el saldo neto de la economía frente al resto del mundo era de -9. -9. Y claro, cuando eso pasa y viene el año anterior de ser -9, pues da igual que tengan +2. A no ser que utilices el +2, en vez de menos planes menos engañar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales dándoles un dinero que no tienen, en vez de eso, empléelo en taponar las heridas de la crisis, que se llamaba pues una crisis bancaria como la que había, que por cierto, antes que ha dicho que este año vamos a pagar lo que es la quiebra del Banco Popular, pero si eso es que es lo que tiene que ver, o sea, desde 2.000 millones, no sé dónde lo ha sacado. Realmente, vamos, o sea, pero si eso ya está completamente encauzado en términos de lo que ha sido la absorción de esa crisis y las consecuencias en términos de lo que es, se llama técnicamente ayuda financiera, corresponden al 17. O sea, eso está completamente encauzado. Y a partir de ello, hoy tenemos más recursos que nunca. Y son las cifras, otra vez, más gasto social. 196.782 millones de euros. El 56% del gasto total del presupuesto que presentamos a la Cámara. Incrementando el gasto en pensiones en 5.188 millones de euros, hasta alcanzar los 144.834 millones de euros. Y destinando también más recursos públicos
a la financiación de los presupuestos de comunidades autónomas y corporaciones locales, que también tienen una parte del estado de bienestar absolutamente fundamental. Eso es lo que estamos haciendo en este presupuesto. Y esas cifras, eso hace que en protección social, la sección 10 del presupuesto de nuestras administraciones públicas, hoy estemos pagando 50.000 millones más que el año 2007, 50.000 millones más de euros. Y, por tanto, nunca ha habido tanto gasto social en España, porque nunca ha sido tan alto el gasto de las pensiones en nuestro país y el gasto de la discapacidad. Y, afortunadamente, el gasto del seguro de desempleo va bajando porque cada vez hay más oportunidades de empleo para la gente. Y, por tanto, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en términos de gasto social. Y muy pronto, las comunidades autónomas tendrán suficiente gasto para incluso superar al año 2009, donde lo que se produjo fue que se les dio una financiación autonómica sin fondos, porque produjo un déficit público el mayor de nuestra historia del 9%. Eso es lo que ocurrió en España y eso es lo que estamos a punto de superar. El gasto en educación total en España supera al del 2007 en más de 2.000 millones de euros y muy pronto lo hará el gasto de la sanidad. Por tanto, las grandes prestaciones de gasto público en nuestro país están alcanzando máximos históricos. Y eso es bueno, y eso es positivo, y eso es así. Y eso debe seguir siendo así, porque, como he explicado ya desde esta mañana, eso se llama repartir los beneficios del crecimiento económico. Eso se llama sentar igualdad de oportunidades para que los ciudadanos realmente tengan los mismos derechos a la salud, que es el bien esencial de la vida, en los mismos derechos al desarrollo de su formación y de su conocimiento, que ya he definido esta mañana que es el más importante de los capitales que puede tener el ser humano, los mismos derechos a tener unos niveles dignos de vida, que es la obligación del Estado, garantizar esa renta cuando los ciudadanos, por razón de enfermedad, por razón de incapacidad, por razón de ser mayores, no pueden seguir generándolas en sí mismas. Ese es el Estado que defiende el Gobierno del Partido Popular. Ese es el Estado que hace que tengamos una sociedad más cohesionada. Y esa es la propuesta que traemos en estos presupuestos, señor Saura, que la verdad es que no he entendido nada de por qué se opone. Ya lo he entendido, sí. Se opone porque los trae un gobierno del Partido Popular. Sí, ya lo sé, pero quiero decir, pongamos las cosas claras, ¿verdad? Y el chocolate espeso. Es decir, si lo trae, pues este es su derecho. Vaya por Dios. Pero vaya también por delante mi llamada a la responsabilidad, porque ya le he dicho, y usted no ha respondido a ello, que necesitamos al Grupo Socialista en cuestiones absolutamente fundamentales. Los esperamos en las enmiendas parciales, los esperamos en las convocatorias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, los esperamos en los grandes temas porque realmente está mucho en juego el Pacto de Toledo, que ciertamente es el que tiene que definir el presente y el futuro de las pensiones. Señor Saura, no nos va a quedar más remedio que entendernos, y lo vamos a hacer por el bien de los españoles. Muchas gracias, señora presidenta.